Hermano, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Así, sin más preámbulos, vamos a buscar nuestras palabras de la palabra y acompáñame en el capítulo 14 del libro de Génesis y vamos a tocar los versículos 17 al 24. El libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 24. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió de la dejota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Anel, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Palabra de Dios. Este es un pasaje bien interesante y yo puse por tema el encuentro de Dios. Y ustedes me dirán: pero ¿no se supone que el encuentro de Dios sea el principio y no en este momento? Muchas veces nosotros nos conformamos con el encuentro que nosotros tenemos con el Cristo de la gloria. Y tenemos una experiencia bella con el Señor. Y con eso es suficiente. Aceptamos a Cristo y vivimos a veces la fe de nosotros de una manera a base de una experiencia que hemos tenido con el Señor, pero del pasado. Es bien importante ese primer encuentro, porque a veces va a afincar los fundamentos de nuestra fe. De ahí radicará nuestra sólida fe. Pero un muro, un fundamento, una muralla, una columna, no es suficiente una sola piedra. Para que una columna sea columna, necesita más piedras, más bloques, más ladrillos, para que la columna sea una columna sólida, que cuando vengan las tempestades, cuando vengan los problemas, cuando vengan los problemas de la vida, sea lo que sea doctrinales, sea problemas familiares, sea problemas eclesiásticos, sea problema del trabajo, sea lo que sea, nosotros podamos resistir, y no tan solo resistir, tomar buenas decisiones.
Pero para eso necesitamos constantemente un encuentro con el Cristo de la gloria, constantemente. En el texto que aparece en este pasaje, Abraham tuvo un encuentro con Dios de una manera bien sutil, bien sublime. Tan sublime que muchas veces nosotros no podemos reconocer que Dios es el que está hablando, que Dios se ha encontrado contigo una vez más para que tú puedas tener un poquito más del conocimiento infalible de lo que es Dios. Dios en la vida de nosotros. Porque aunque nosotros somos totalmente individuales, si podemos decir entre comillas, nosotros tenemos una experiencia íntima, pero nuestra experiencia con Dios, que esté basada en la palabra de Dios, va a impactar a terceras, segunda y tercera persona, va a impactar la comunidad, porque a la hora de la verdad, la revelación que Dios te puede dar a ti, tú vas a ser un canal de bendición para otras personas. Me gustaría comenzar con una pequeña lectura que dice Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Dice: antes de la antigua ley no había determinados ministros encargados del culto divino. O sea que no había tanto en tiempos de antes de la ley. No obstante, se nos dice que los primogénitos eran los sacerdotes. Claro, porque cuando es en tiempos patriarcal, el padre funcionaba como sacerdote y a la misma vez padre, dirigente, administrador. Y los hijos mayores iban a heredar el cargo de los padres. Continúa diciendo: y ellos recibían porción doble. Por tanto, aún no se había determinado la parte que debería entregarse a los ministros del culto, sino que cuando oficiaban, cada cual les daba espontáneamente lo que bien le parecía. Así es como Abraham, por cierto instinto profético, y eso es bien interesante, Abraham, por cierto instinto profético, dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Por cierto instinto. A veces, y yo no me quiero desviar del tema, ¿verdad? Pero muchas veces las leyes, muchas veces lo seguimos ciegamente. Dice en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice: no matarás. Y a veces uno le pregunta al creyente: ¿tú has matado? No, jamás, nunca. Yo no he matado. Eso está en los 10 mandamientos. Ok, muy bien. No se puede matar. No se puede atentar contra la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? El valor de ese mandamiento. Y muchas veces cuando el creyente solamente se queda en leche, va a contestar simplemente porque dice las escrituras que no se puede matar. Pero Dios no quiere simplemente que te mantengas en lo literal. Dios quiere que tú encuentres a Dios en ese mandamiento. Que tú te encuentres con Dios. Así como Abraham se encontró con Dios. Y así en ese encuentro, de manera instinto, el impulso que tuvo Abraham se convirtió en una acción profética. ¿Y cuál fue la acción profética? En reconocer a Dios.
Y cuando uno reconoce a Dios, uno le adora, uno le alaba. Pero no tan solo por palabras, sino por acciones. Ese es el problema que muchos creyentes se están enfrentando. Y cuando digo creyentes, yo lo digo de una manera macro. Eso incluye ministros, líderes. Es fácil llevar un mensaje. Es fácil adorar y hablar y decir cosas bellas de Dios. Pero es en las acciones, en los instintos humanos, cuando uno se enfrenta en algo, es cuando el ser humano hace por instinto, como Abraham hizo, reconoce a Dios y lo adora, pero por acciones. Ahí uno reconoce que hay madurez en el crecimiento, hay madurez. Y eso es cuando nosotros estamos fallando por lo general, para incluirme a mí, para que nadie se sienta ofendido. Fallamos ante Dios. En esa parte íntima, cuando reconocemos que es Dios, podremos adorarlo, pero nuestras acciones no están de acuerdo a lo que nosotros estamos adorando. Y para que ustedes me entiendan, vamos a ir al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? El versículo 17 dice: cuando volvió de la DJ de Kedorlaomer, que es una palabra bien difícil de leer, y de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Para poder entender cómo Dios trabaja, nosotros tenemos que entender el contexto en que nosotros estamos viviendo, nuestra sociedad, la sociología, la política, en el estado en que nosotros estamos viviendo, en el estado que Abraham estaba viviendo, estaba una situación que en los versículos anteriores encontramos una pequeña queja. Aquí en este texto se está viendo una ubicación. Dice los comentaristas que Seba evidentemente era la vecindad de Jerusalén. O sea, estaba en una ubicación cercana a la que en un futuro iba a ser la tierra de Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, iba a heredar. Y bien interesante porque Dios entra de una manera sutil, bien sutil. En este caso, estaba cerca de Jerusalén, habiendo derrotado reyes que Abraham hizo guerra, ¿verdad? O hubo un conflicto bélico, y Abraham tuvo la victoria. Las raíces del nacimiento de la iglesia se encuentran en este pasaje. ¿Por qué? Porque Abraham no representaba solamente el pueblo de Israel. Abraham iba a representar todas las naciones. De aquí está el fundamento tan precioso en que la iglesia estaba en una promesa profética. ¿Dónde se encuentra eso? Pues en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este personaje es bien debatido entre los biblistas y teólogos de las Sagradas Escrituras. Ese personaje tan misterioso, inclusive San Pablo lo lleva a un nivel más profundo, ¿verdad? Pero yo no quiero ir a ese nivel. Simplemente quiero reconocer, que ustedes puedan reconocer cómo es que Abraham tuvo ese encuentro y cómo Abraham reconoció. En el versículo 17 hay un rey, que es el rey de Sodoma.
que vaya al encuentro de Abraham. Pero aparentemente había otro rey que también venía al encuentro. Dos reyes que se enfrentan a Abraham. Y entre esos dos reyes, uno que se llama Melquisedec, que era rey de Salem. Melquisedec significa rey de justicia. Y Salem se interpreta por muchos biblistas y teólogos que era Jerusalén. Melquisedec, que significa rey de justicia, representaba el ser, el rey, que no tan solo era rey, era un prototipo de Jesucristo. ¿De dónde tú sacas eso? Pues rápidamente, en la parte sobre que sacó pan y vino y se lo ofrece en acción de reverencia ante el hombre bendecido por Dios. Melquisedec era un rey de justicia. Y para que el rey tuviera ese título, tuvieron que haber reconocido, inclusive el pueblo lo reconocía. Entonces eso significa que él así reinaba con justicia en todo lo que él hacía. Aquí podemos ver la comparativa. El rey de Sodoma. ¿Qué era el rey de Sodoma? Libertades, depravaciones, sin número de leyes antinaturales, versus un rey que era un rey de justicia. Como volvemos y dijimos, Melquisedec es un prototipo del sacrificio y ministerio y ministro de justicia. ¿Dónde yo saco esto? Se encuentra en Apocalipsis 1:6, que Dios nos dice por el libro de Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que no tan solo el Melquisedec es el prototipo de Jesucristo y el sacrificio que iba a hacer, también ese es el prototipo ministerial de los descendientes de Jesucristo. ¿Quiénes son los descendientes de Jesucristo? Pues tú y yo, que aceptamos a Jesucristo. Los no cristianos pueden ser descendientes de Jesucristo si confiesan sus pecados y aceptan el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cada persona que acepta que Jesucristo es el Señor es descendiente de Jesús. Pero entre esas descendencias hay ministros que hacen el rol que Jesús hizo. Entonces ese rey Melquisedec hace una alianza. Hace una alianza con Abraham. Para no brincar, dice el versículo 19, y le bendijo, diciendo: bendito seas, Abraham, Dios del Altísimo. Mira cómo se puede identificar en los inicios de la justicia de este rey. Los proverbistas dicen que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Aquí está el principio de la sabiduría representada en acciones, no en palabras, en acciones. Bendito seas, Abraham, Dios del Altísimo, reconociendo a Dios sobre todas las cosas, creador de los cielos y la tierra. Aquí está la doctrina en que se presentaba doctrinalmente lo que creía Melquisedec, que es el Dios Altísimo y el creador y fundador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y bendijo, y bendito seas el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Ahí se cumple. Abraham ve el cumplimiento
de la promesa que Dios le dijo a Abraham. El que te bendijera, yo lo bendeciré. Pero el que te maldiga, yo lo maldeciré. Abraham vio cumplimiento y justicia. Cumplimiento de las palabras del Señor. Y doctrina, conocimiento. Él pudo ver la doctrina en acción. Muchas gentes, por simplemente escuchar y no esperar, van corriendo porque el Señor me llamó, porque Dios me dijo, pero no espera el tiempo de formación. Son gente inmadura, son gente que a la primera le dicen sí. Abraham no fue así. Abraham pudo discernir las acciones de este rey, pudo ver el cumplimiento de la palabra que Dios le hizo a Abraham cuando Melquisedec lo bendice. Y en esa acción, que esta parte yo lo quiero coger bien sutil y bien responsable, porque es que muchos ministros y muchos falsos predicadores utilizan este texto y lo sacan del contexto. Y aunque es bíblico, han hecho muchas falsas doctrinas, como la idea de la prosperidad y nada, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, y han afectado. Dice que cuando Abraham pudo reconocer el encuentro de Dios a través de este rey, hace una alianza. ¿Qué es una alianza? Pues una alianza es un término político. Claro, Dios utiliza términos políticos. Una alianza es una unión entre una potencia y otra potencia. Hacen una alianza de paz y de prosperidad, que esa es la meta de cada nación que hace alianzas. Abraham, cuando vio y reconoció que este rey primeramente lo bendijo, adoró al Dios Altísimo, creador de todas las cosas, entonces él reconoció que este rey era justo y hace alianza. ¿Cómo? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Posiblemente este texto está refiriéndose al botín, a la recompensa, ¿verdad? Del producto de la guerra, ¿verdad? También posiblemente puede significar de los bienes que él tenía. Dio los diezmos. ¿Por qué dio los diezmos? Porque los diezmos es una acción de adoración cuando reconoce a Dios y de todo lo que Dios te ha dado, una décima parte. ¿Qué son los diezmos? Que viene de décimo. Según el diccionario bíblico dice, diezmo, décima parte de cualquier producto o fruto agrícola que se dedicaba al santuario, en este caso ministros, sacerdotes. El rey era también sacerdote. Santuario, y miren en esto, santuario, pobres y necesitados. Ahí radica el diezmo, para poder brindar a los ministros la capacidad para bendecir a los pobres y necesitados. Me da mucha tristeza que esta alianza, instinto antes de la ley,
que ahí radica que el diezmo es antes de la ley, se utiliza para enriquecer a un individuo. No estoy en contra de que el ministro, porque dice la escritura, el ministro es, el obrero es digno de su salario. Una cosa es ser obrero para poder subsistir, como dice Dios, día a día, con un sueldo justo, a que tú te enriquezcas de la sensibilidad de un pueblo. Abraham reconoció que este hombre, este rey, era justo, que su doctrina era fundamentado en el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. O sea, su doctrina era sana. Y por ende, él reconoció que él era el instrumento dado por Dios para él bendecirlo. Porque dice las escrituras, el que te bendiga, yo lo bendeciré. Pues Abraham recibió la bendición a través del pan y vino y la impartición de su bendición. Bendito sea Dios por Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Le devuelve la bendición. Ahí se ve la hermandad espiritual, el cuerpo de Cristo, trabajando bajo un mismo propósito, un mismo ser. El versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma, ya esto es otro, hablamos de Melquisedec. Ahora el versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame. Mira qué interesante. Dice las escrituras, dame las personas y toma para ti los bienes. La palabra dame. Dame. Si hacemos una comparación de Melquisedec, que significa rey de justicia, con el rey de Sodoma, ¿cómo vino el rey de Jerusalén, de Salem, como dice las escrituras estrictamente? Vino primeramente bajo obediencia a Dios, dándole la bendición a Abraham. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. El rey Melquisedec está primeramente identificando a Dios, la acción de Dios a través de Abraham y su bendición. Este rey Melquisedec no estaba viniendo para ver qué él podía sacar. Al contrario, él vino a bendecir al hombre de Dios. Y Abraham bendijo al hombre de Dios, que era Melquisedec. Sin embargo, este rey, cuando fue el rey de Sodoma, fue donde Abraham, ¿qué fue lo primero que dijo? Dame. Dice, dame. No hubo ni siquiera una diplomacia, absolutamente nada. No, dame. ¿Qué vemos ahí? Primeramente, vemos ambición, oportunista, intereses personales. Estas son las cualidades para identificar un falso rey. Bueno, en este caso era un rey, pero no era un rey apasionado, recto, justo, equitativo, que tiene discernimiento, que se entrega a Dios. No, era un rey ambicioso. Y eso lo podemos ver, este pasaje,
hoy día. Estos dos reyes, Melquisedec, que es prototipo de Jesucristo, pero también, vuelvo y repito, es el prototipo de los ministros, hombres y mujeres, pastor y pastoras, sacerdotes, que son llamados por Dios a servir, a servir. Pero este rey de Sodoma también puede significar esos pastores que lo que le interesa es las ambiciones, el dame, quiero. Y es bien triste, inclusive a veces el ministro cuando entra al camino, acepta este llamado, en el proceso del ministerio puede caer, puede fallar y se puede desviar. San Agustín decía, el pago de los diezmos constituye una deuda. Deuda. Espérate un momento, si los diezmos es una acción de adoración, ¿por qué es una deuda? Yo le voy a explicar por qué. Vamos a seguir leyendo. Dice, es una deuda. Quien se niega a pagarlos retiene bienes ajenos. El diccionario decía que el diezmo se utilizaba para los santuarios. Los santuarios son el templo y los ministros que administran el templo para el sustento, los pobres y los necesitados. Tres áreas importantes de cómo se debe de administrar: santuario, pobres y necesitados. Y San Agustín va más profundo. Dice que son bienes ajenos. Sus diezmos, nuestros diezmos, mis diezmos, son bienes ajenos. Son bendiciones de parte de Dios. Y cuando yo reconozco a Dios, yo doy, yo rindo a Dios esos diezmos como adoración, no porque si usted lo va a dar sin convicción, sin ese encuentro como Abraham lo tuvo con Dios. Mire, a veces no vale la pena ni dar los diezmos, porque tú no lo estás dando de corazón. Si tú no sientes darlos, no lo des. ¿Por qué? Porque no hay amor. No existe amor. Ahora, pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, esos diezmos no son nada. Porque es que todo a Dios le pertenece. Entonces, al yo rendirle tributo al Señor, esa alianza que yo le hice con Dios, ese encuentro que yo tuve con el Cristo de la gloria, me empuja a mí a servir a mis semejantes, a ayudar a los menos afortunados, a los pobres. Por eso la pastora siempre insiste que cuando todo el mundo sabe que estamos en proceso de construcción, la pastora siempre dice y resalta estas palabras: tenemos que terminar el templo, pero sin dejar de servir a los pobres. Si nos dedicamos solamente a la estructura y olvidamos al pobre, no hay balance. Eres un rey como el de Sodoma. Dame. Yo quiero unas ambiciones. No debe de ser así. Debe de ser justo, equilibrado. Santuario, pobres, necesitados. Por eso las primeras comunidades de la iglesia siempre recogían
para poder ayudar a los huérfanos, a los desamparados de la comunidad. Es que es el deber del creyente ayudar como cuerpo de Cristo en la hermandad. Mucha gente no puede quizás curar una herida. No todo el mundo nació para ser enfermera. Pero miren, dando una aportación para que ellos puedan comer, es como si tú estuvieras sanando. Los versículos 22 y 23 dice: cuando dijo el rey David, versículos 22 dice: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Escuchen bien esta palabra: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Esto es un juramento, como si fuera un juramento judicial. Y lo levanta delante de la presencia de Dios, creador de los cielos y la tierra. O sea, dando a entender doctrinalmente, con base sólida. No es porque yo digo, yo te lo digo en el nombre de Dios. No. Con bases doctrinales. Que desde un hilo hasta una correa, calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Siempre hay unos intereses de estos falsos ministros. Aquí podemos ver también, y esto se ve mucho, cuando ministros cogen dinero deshonestos, ministros que saben que ese dinero es deshonesto, dinero sucio, lo presentan, se lo dan, y el ministro, sabiendo de dónde viene ese dinero, lo recibe. Y ese dinero contamina, porque tus valores, tu ética ministerial está por el piso. Porque hay dinero que no se pueden aceptar. Todo dinero, todo diezmo, toda ofrenda tiene que ir acorde del corazón. Inclusive dice la Escritura: si tú tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano, porque es que la ofrenda y los diezmos es parte de la oración de Dios. Y si ustedes no tienen claro de que es parte de la adoración, pues tus acciones tienen que ir acorde. Tu vida tiene que ir acorde a la santidad que Dios te exige. Y solamente así entonces Dios recibirá esa ofrenda como olor a grato. Eso lo vemos. Eso es un principio bíblico que aparece con Caín y Abel. Uno, Dios lo vio y se agradó. Pero la ofrenda del otro, Dios lo rechazó. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe qué es lo que Dios sabe qué hay detrás del corazón. Cuáles son tus verdaderas intenciones. Si tus intenciones son malas, Dios sabrá. Dios lo sabe todo. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás lo va a engañar. Para terminar y concluir con esta corta reflexión, Tomás de Aquino decía: así es como Abraham, con cierto instinto profético, dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y él pone dos balanzas. La primera balanza dice: los mismos diezmos que se dan a los ministros deben ellos distribuirlos
y ponerlos al servicio de los pobres. O sea, que el ministro tiene que administrar no tan solo las ofrendas, sino todo tipo de sacramentos que él exige, que el rango ministerial de parte de Dios le ordenó a que nosotros, ¿verdad?, ejecutamos. Pero la otra contraparte dice que los ministros de la iglesia, y esto es como si fuera una exhortación, que los ministros de la iglesia deben preocuparse más de promover el bien espiritual del pueblo que de recoger los bienes temporales. Dios, y este es un comentario mío, Dios se revela a Abraham, pero Abraham tiene la responsabilidad de reconocer a Dios. Abraham tiene la responsabilidad de reconocer a Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, que históricamente, cada vez que hay una crisis, sea el COVID, sea los terremotos, sea los huracanes, siempre va a haber dos ministros. Un Melquisedec y un rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, para engañarte. El rey de Sodoma tratar de engañarte. El rey Melquisedec, o el rey de justicia, va a tratar de enseñarte el camino. En otras palabras, Dios siempre va a estar hablándote, redarguyéndote, dirigiéndote. Pero tú tienes que reconocer la voz de Dios. Tú tienes que saber cómo administrar no tan solo tus ahorros, tu economía, que es la bendición que Dios te da. Dios nos da la salud y nosotros tenemos que utilizar nuestra salud para algo productivo. Dios quiere que nosotros demos vida